Bendiciones. Les habla la pastora Marcia Castillo desde Espíritu Santo y Fuego en Miami, Florida. Y me siento muy privilegiada y muy bendecida de estar en este tiempo con ustedes, mi familia de Chile, aunque sé que hay muchas otras naciones que están conectadas en este tiempo, en este altar de oración por las naciones. Muchas gracias al apóstol José González y a su esposa, la pastora Arda, por invitarme y por el equipo de trabajo que se ha acercado a mí para compartir este tiempo tan especial con un tópico favorito, el retorno del amado. Y quiero compartir esta palabra contigo, Mateo 24, y es un tema candente, es un tema que está en este tiempo relevante por todo lo que se está manifestando en la tierra, y doy gracias al Señor que soy parte de lo que está aconteciendo en la nación de Chile en este tiempo, orando por las naciones. Mateo 24 del 3 al 22 dice de esta manera, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús comenzó a hablarles y respondiendo les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En la sociedad actual vemos delante de nuestros ojos los dolores de partos de los que habló Jesús, y los vemos manifestándose por toda la tierra en este tiempo. Un número creciente de falsos profetas y de enseñanzas completamente fuera del contexto bíblico son lo que se está enseñando en muchos lugares. El amor de muchos creyentes se ha enfriado y abandonan el cristianismo. Está de moda en este tiempo que los líderes de alabanza digan: yo confesé a Jesús como mi Señor y Salvador en un momento de mi vida, pero hoy hablo públicamente que renuncio al cristianismo y no creo en Dios. Esa es la última moda, por lo menos en los Estados Unidos. Las enseñanzas morales tradicionales ya no son aceptadas. Todas estas cosas Jesús las habló. Vemos que hay conflictos nacionales, vemos que hay guerras, que hay desastres naturales, terremotos, pandemias, hambrunas y plagas.
La iglesia en la faz de la tierra en este tiempo está siendo perseguida a niveles alarmantes y el antisemitismo se incrementa a nivel mundial. Ahora, si nosotros observamos el reloj del mundo, el reloj profético de la tierra es la nación de Israel, vamos a ver que hay cosas impactantes tomando lugar. Y sí es bueno entender las señales de los tiempos y todo lo que estamos viendo, estas manifestaciones tan difíciles, donde causa tanto sufrimiento. Es importante entenderlo, pero no podemos dejar de también entender que hay cosas maravillosas que están ocurriendo dentro de lo que es el cuadro profético y concierne no solo al pueblo de Israel, sino también al Señor y a su iglesia. Y en esta hora quiero compartir contigo, ya que el tópico es el regreso del amado, algunas cosas que están aconteciendo en Israel hoy día. Amén. Por ejemplo, en el 1948 tomó lugar el renacimiento de la nación de Israel. Isaías 66:8 habla de que en un día nacería la nación de Israel. ¿Sería posible que naciera en un día la nación de Israel? Y así fue, de un día para otro, en medio de una de las fiestas proféticas, nació Israel en Pascua. Amén. Entonces vemos también como millones de judíos han regresado a Israel. Estos son desde 1948. Son cumplimiento de profecías que indican la cercanía del regreso del Mesías. El periódico de Israel que se llama The Jewish Star, la estrella judía, reportó en junio 10 del año 2020 que durante los meses de la pandemia el número de los judíos norteamericanos que aplicaron para hacer aliyá, que en otras palabras para regresar a vivir a Israel, se duplicó. El año pasado, en este tiempo, solo habían 424 aplicaciones y en este año, al mismo tiempo, hubieron 814 aplicaciones de aliyá para regresar a vivir a Israel. Entonces, alrededor de 60,000 judíos americanos han regresado en los últimos 19 años y muchos evangélicos son los que aportan dinero para ayudar a estos judíos a regresar a la tierra de Israel. Y todas estas cosas fueron profetizadas en el antiguo pacto. Podemos verlo en Jeremías 29:14. Jeremías 31 es un capítulo impactante que habla del regreso del pueblo de Dios, del pueblo de Israel a Israel. Ezequiel 20:34 y la palabra de Isaías 11, versos 11 y 12 habla acerca de cómo el Señor restauraría o regresaría al pueblo hebreo, a Israel. Jeremías 32:44, escucha esto. Esto es otra de las profecías que se ha cumplido, que concerniente al regreso del Mesías, el retorno del amado. Jeremías 32:44 dice: heredades comprarán por dinero y harán escritura y las sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Y vemos cómo Jeremías profetizó en el año 600 antes de Cristo. Así como era llevada Judá cautiva
y la ciudad era destruida, Jeremías comienza a profetizar y a decir que aunque la ciudad está siendo destruida y ellos siendo llevando cautivos a otra nación, a Babilonia, llegaría el día en que se comprarían heredades, en que se restaurarían las tierras, las propiedades al pueblo judío, y eso ha ocurrido ya. ¿Por qué? Porque cuando los judíos regresan a Israel y hacen aliyá, ellos entonces empiezan a comprar posesiones y a comprar tierras, y hoy por hoy son los dueños de la tierra en Israel. Así es que esto es otra de las profecías que se ha cumplido, que es impactante ver el mover que hay de ese pueblo de Israel regresando a su tierra. Otro punto impactante para nosotros es el establecimiento de la embajada norteamericana en Jerusalén. Esto es un evento importantísimo porque es un decreto en el ámbito físico, pero también en el mundo espiritual, de que Jerusalén es la capital de Israel, desde donde reinará y regirá el Mesías. Ahora, hemos visto todas estas cosas cumplirse ante nuestros ojos, pero aún hay más, y eso es lo que quiero compartir contigo en este día. Me siento feliz de tener esta encomienda de parte del Señor y de parte de ustedes para compartirlo en este tiempo. Es necesario que sepamos todo lo que está aconteciendo en medio nuestro, porque no todo es malo y no todo es negativo. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel, de los capítulos 40 al 48, habla en detalle acerca de la visión del templo. Y todo estudiante de escatología sabe que justo antes de la tribulación, aunque hay diferentes escuelas de pensamiento, pero se entiende o se sobreentiende que la reconstrucción o será reconstruido el tercer templo en Jerusalén. El primer templo fue el de Salomón. El segundo templo lo levantaron los que regresaron, los que fueron repatriados de Babilonia bajo Esdras y Nehemías. Ellos levantaron el segundo templo y lo amplió Herodes. Y ahí fue donde vino Jesús a ser presentado y donde después predicaba. Pero el tercer templo es el templo que ve el profeta Ezequiel. Este habla de este tercer templo que será reconstruido en Jerusalén y es sinónimo de la era mesiánica, la cual será desecrado por el anticristo, según dice la palabra en Mateo 24:15. Eso lo acabamos de leer y dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y ahí él comienza a dar instrucciones. Es necesario entender que todos los utensilios del templo están listos. Esto es impactante. La ropa del sumo sacerdote, las vestimentas del sumo sacerdote, de los sacerdotes. El Sanedrín está convocado desde el año 2004. El efod, el pectoral, la mitra, el altar de incienso, la menorá, la mesa de los panes de la proposición, el altar de bronce y el lavacro. Todo está listo. El aceite de la unción con que se ungía a los reyes y que se va a utilizar para ungir, según el libro de Daniel, al Mesías cuando sea establecido como rey sobre la tierra. Su hallazgo fue reportado el 16 de febrero del año 1989 en una cueva de Qumran, donde mismo fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto. Ahora solo falta
el arca del pacto, la cual el instituto del templo en Jerusalén asegura saber su localidad, y las cenizas de la vaca alazana o rojiza para santificar todos los utensilios y comenzar los servicios rituales. Ahora, esto de el arca del pacto ya ellos saben dónde está. Lo próximo que falta, o los últimos dos elementos importantísimos sin los cuales no se puede efectuar un servicio ritual delante del Señor, son el arca y la vaca alazana. Números 19 del 1 al 2 y el verso 10 habla de este misterioso ritual de la vaca alazana o rojiza. Hace 5 años el Instituto del Templo, y nosotros hemos visitado ese lugar repetidas veces, hemos visto todos estos muebles que están preparados. La menorá la tienen como en un domo de cristal donde se exhibe para que los turistas la vean, es preciosa. Pero este ministerio, el Instituto del Templo, comenzó un proyecto en Israel hace 5 años para conseguir que naciera una vaca rojiza. Ahora, hace 2 años nacieron en Israel 2 vacas que hasta el momento tienen aproximadamente 2 años, un poquito más. Y estos animales hasta el momento los han estado revisando, les están haciendo inspecciones, y en junio 29, hace unos días del año 2020, junio 29 del año 2020, el Instituto del Templo hizo un anuncio que estos 2 animales hasta ahora han pasado una minuciosa inspección. ¿Cuáles son los requerimientos? Número 1, tiene que ser totalmente roja. Solo puede tener un pelo de otro color y hasta sus pezuñas deben ser rojas. Deben tener entre 3 y 4 años antes de poder ser sacrificadas o usadas sus cenizas para santificar todos los utensilios del templo, y que pueda comenzar nuevamente los rituales. No puede tener ningún defecto físico, no puede haber hecho ningún tipo de labor, no se le puede haber puesto ningún yugo, ningún tipo de uso. Ahora, solamente, y escucha esto, solamente 9 vacas alazanas han nacido desde el tiempo del tabernáculo hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Los sabios conectan la vaca alazana número 10, que aparecerá cuando el Mesías esté listo para regresar. Ahora, en Israel hay una euforia en este momento debido a ese anuncio que se ha hecho. ¿Por qué? Porque en las próximas semanas, entre 2 a 3 semanas, un rabino del Instituto del Templo volverá a hacer una inspección minuciosa de estos 2 animales. Si una de ellas pasa la inspección y encuentran que no tiene defecto y que todo su pelo es rojo y que está lista para ser sacrificada, eso va a provocar una revolución en Israel y en el mundo entero. Todos los ojos del mundo están ahora sobre Israel para ver qué van a anunciar, si la vaca es kosher, como dicen ellos, para poder ser quemada y que sus cenizas se mezclen con agua y se puedan santificar todos los utensilios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el tiempo de la venida del Mesías es ya. Si ellos anuncian en unas 3 semanas, y pueden conectarse conmigo nuevamente, estaré hablando acerca de esto. Si en unas 3 semanas ellos consideran que este animal que lleva miles de años que no han podido lograr otra vaca alazana desde la destrucción del templo, si ellos logran declarar este animal kosher o listo para ser sacrificado, eso implica
que ellos están absolutamente listos para la reconstrucción del templo. El templo donde se sentará y donde vendrá la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado entrará ahí y desecrará ese templo, pero vendrá entonces el Mesías y lo santificará y comenzará su reinado milenial. Es mi oración en este tiempo que el corazón del remanente, que el corazón de los hijos de Dios esté preparado para todo lo que se va a desatar en la tierra en este tiempo. Habrán noticias conmovedoras y habrán noticias difíciles, pero también habrán maravillosas noticias de parte del reino de Dios. Y tú y yo somos una generación escogida, la cual viviremos el regreso del Mesías por su iglesia. Somos la generación del rapto. Tú y yo somos parte de lo que está pasando en ese reino inconmovible. Y mi oración es que tú puedas estar en pie delante del Señor cuando llegue el momento. Bendigo tu vida, doy gracias por todas las oraciones que se están levantando y mantén tus oídos atentos a los anuncios del reino de Dios, porque pronto sabremos si ha llegado la cercanía, ya es inminente el retorno del amado. Shalom, Dios te bendiga.